la clase. En el mundial, así como metimos lista-dinámica.h, ahí sí hay que agregarlo, ¿no? Entonces, lista ligada, copiamos el puro punto H de lista ligada y lo metemos o lo pegamos dentro del proyecto del mundial. Y ahí en el que aparece en negritas, dejen eliminar este. Ahí viene Add Files y agregamos lista ligada. Entonces, al menos en ese proyecto está el main CPP y en los headers está lista dinámica.h, lista ligada.h, menú.h, mundial.h y selección.h. Y que agregamos el lista ligada.h. Sí. Y a ese proyecto le crean un archivo nuevo, un punto H, y ese archivo o esa clase se va a llamar jugador y lo agregan ahí al proyecto. El jugador va a tener 3 atributos: su nombre, 2 atributos, nombre y el número de playera. Y pongamos el otro de goles, aunque ya la selección lo tiene para saber cuántos goles lleva cada quien, cada jugador. El número es el número de la playera. Y como público, dos constructores: jugador normal y el jugador con parámetros. Y creamos sus setter y getters para cada uno de sus atributos.
Y la sobrecarga para imprimir un jugador. Que es out.
Entonces, ahorita lo que hay en el mundial o la clase mundial tiene un arreglo dinámico, todo esto es de tipo selección. Cada posición es una selección, el nombre, cuántos puntajes tiene y cuántos goles tiene. Entonces, cada selección, que es una clase, va a tener una lista ligada del jugador. Cada una de sus posiciones en el arreglo va a tener dentro otra lista ligada para guardar una lista de jugadores. Entonces, en la clase mundial, no es cierto, en la clase selección, perdón, que tiene nombre, puntos, sus constructores, igual tiene la sobrecarga ahí que tenemos para poder imprimir una selección. Vamos a importar lista ligada .h para que esta selección como atributo privado, espérenme, vamos incluyendo también jugador.h. La selección va a tener esa lista ligada jugador, la cual le vamos a llamar jugadores. Pues cada selección tiene nombre, puntos, goles y una lista para sus jugadores. No, pues, eso es el caso. Voy a compilar a ver si no hay algún error ahí. Este es jugador.nombre. Un jugador. Ya está. Igual si no quieren escribir todo jugador, acá en selección le pusimos de nombre S, ya con ese queda más corto. Igual pueden poner J. Aquí en selección, si ven, lo que se recibe es selección y el nombre de la variable es S.
y con ese accedemos a cada uno. Acá en jugador, yo escribí todo jugador, o sea, lo más cómodo, lo más flojo sería declararla como J y empezar ahí a acceder. Queda más corto todo, ¿no? J, sí. Entonces, hasta ahorita como está ya la lista ligada dentro de la clase selección, no tenemos manera de agregar jugadores porque todavía no hay métodos de acceso para agregar jugadores a una selección, ¿va? Entonces vamos creando un método de acceso en selección, y a método de acceso me refiero a un agregar jugador al final o al inicio de la lista. Sabemos que la lista ligada simple, donde es más eficiente, es agregar al inicio, ¿no? Entonces, después de donde está definido su constructor de selección, sus getter y setters, ahí empecemos a agregar esos métodos para acceder a esa lista de jugadores. Entonces, agregar al inicio un jugador. Entonces se va a recibir una referencia de un jugador. ¿Dónde la vamos a guardar? En nuestra lista ligada que tenemos de jugadores. Punto. Agregar al inicio. ¿Quién? A ese jugador guardado en la variable J. Lo mismo hacemos agregar al final. Recibimos el jugador y lo agregamos al final de la lista de jugadores. Vamos a agregar al final un jugador de la lista de jugadores. Agregar al final el jugador. Y hagamos un mostrar jugadores. Uno sencillo, que ya sabemos que la lista de jugadores tiene un print. Y ahorita hacemos un imprimir tabla. Dudas, preguntas hasta aquí. Nuestro menú que tenemos actualmente únicamente sirve para agregar selecciones. Recuerdan y lo pueden correr. Agregar al final, al inicio, en posición, mostrar y eliminar. Creo que si le doy en mostrar tabla, ya hay selecciones precargadas que tenemos ahí, que son estas de aquí. Cada una de esas selecciones tiene una lista ligada de jugadores que ahorita están en cero. Pues vamos a hacer otro menú para cuando nosotros busquemos una selección, le mandemos la selección y ese menú reciba obviamente la selección para poder agregar al inicio o al final y poder mostrar, que son los métodos que tenemos ahorita para comunicarnos con la selección. Entonces, en este proyecto creemos otro, así como hicimos menú.h para que ese menú controle un mundial, ahora vamos a crear otro menú para que controle una selección. Entonces, file, new, otra vez file, un punto h. Ese punto h se va a llamar menú selección, guión bajo selección. Selección h.
Si recuerdan, en el menú de selección hicimos un capturar. Vamos a hacer un capturar, pero para capturar un jugador. ¿Ok? Entonces, este menú, guión bajo selección que acabamos de hacer, vamos a incluir jugador.h y vamos a crear un capturar jugador. Esta función es una función simple que va a retornar un jugador. Entonces el jugador que necesita nombre, número de playera y la cantidad de goles. ¿Va? Entonces definamos estas variables. Nombre y goles. Y capturemos cada uno de ellos. Nombre y goles. Y con eso aquí podemos crear el jugador, enviarle nombre, número y goles. En el mismo retorno creamos el objeto y lo ¿Y por qué lo creamos como función? Porque lo vamos a utilizar tanto para agregar al inicio como al final, para únicamente llamar la función. Abajo de esa función creemos menú jugadores, el cual va a recibir la referencia de una selección. ¿Y por qué una referencia? Porque necesitamos modificarla, agregarle jugadores. Y si aquí no existe selección, hay que importarla. En include selección. Estamos en menú selección. Creo que aquí ya no va a ser necesario jugador porque la selección ya incluye el jugador. Y así queda. Entonces va a ser un menú idéntico al otro que tenemos. Si me regreso acá, tenemos la opción, tenemos el ciclo infinito con el conjunto de opciones, ¿no? Entonces string, la opción, while infinito, y metemos las opciones que hasta ahora tenemos, que es agregar al inicio un jugador. De hecho aquí le voy a poner el título, menú jugadores. Y dentro del menú jugadores vamos a tener 4 opciones. Primera es agregar el inicio. La 2, agregar al final. La 3, mostrar. Y la opción 0 para salir.
y capturamos la opción. Entonces, por cada opción, un if, o un else if, perdón. O un switch como les había dicho la otra vez. Si quieren hacerlo, pueden hacerlo. La opción 1, agregar el inicio. Entonces, ¿qué necesitamos? Un jugador. Entonces, capturamos el jugador y de la selección que recibimos, invocamos el método que acabamos de hacer, agregar al inicio un jugador. La opción 2 es lo mismo, capturamos un jugador, pero ahora lo agregamos al final. Opción 2. Voy a copiar estas líneas, capturamos y agregamos al final. Y la opción 3 únicamente invoca al mostrar jugadores, que el mostrar jugadores invoca al imprimir, o el print, no me acuerdo cómo le pusimos, de la lista ligada. Opción 0, rompe el ciclo repetitivo para que ya no se muestre el menú. ¿Qué falta? Conectar los dos menús. Tenemos el menú que agrega selecciones, ya lo probamos la semana pasada, y lo que queda es hacer una opción que busque una selección. Si la encuentra, mandamos llamar a este menú y le mandamos esa selección encontrada para poderle agregar jugadores a esa selección. Y lo que vamos a hacer para buscar es una búsqueda lineal simple, empezar desde la posición 0 hasta la cantidad de selecciones que vamos a ir pasando una por una, y donde coincida el nombre, ahí detenemos el ciclo para mostrar el menú de jugadores. Entonces, vámonos al menú de selección. E incluyamos menú guión bajo, que le puse selección, más bien sería de jugadores, ¿no? Aquí está su capturador de selección y creemos la opción 9. Gracias. Ya creada la entrada para el menú,
creemos su opción, su else if o sus case, dependiendo del caso. Else if, opción 9. ¿Qué vamos a hacer? Pedirle el nombre de una selección. Entonces, string, nombre, nombre a buscar, o selección a buscar, más bien sería. Y por getLine guardamos ese nombre de la selección. Y como es una búsqueda lineal, tenemos que empezar desde la primera posición con un for. Mientras es ahí, el mundial, nos va a faltar un get. No, vamos a ponerle size, punto size, por así decirlo, mientras, y ahorita lo implementamos. Entonces ahí nos va a regresar la cantidad de selecciones que tenemos. Vamos a mundial. Ahí esté. Size. Y lo que va a hacer es retornarnos de la lista dinámica de selecciones el get contador que tenemos. ¿Dónde agarró esa mundial? Mundial. Size no es palabra. Sí, creo que sí. Vamos cambiándole a número de selecciones o cantidad de selecciones. Entonces en el menú, el for, mientras sea menor al número de selecciones, necesitamos acceder a una selección en específico. En el menú, ¿qué puso que era la opción? Buscar selección. Ya, mejor lo vamos a hacer al revés. ¿Qué me refiero? Que el buscar selección está en el mundial. Voy a dejar este aquí y aquí dejamos el buscar. Entonces, lo que vamos a hacer es retornar un puntero de la selección encontrada. Buscar selección. Y este va a recibir el nombre de la selección a buscar. ¿Eso por qué lo hizo? Porque el mundial es el que tiene acceso a las selecciones. Y por acá arriba, con un mostrar tabla, tenemos acceso
con los corchetes a cada una de las selecciones. ¿Y por qué vamos a lanzar o retornar un puntero? Si no lo encuentra, regresamos null. Eso quiere decir que si es null, no se encontró la selección. Si es diferente de null, quiere decir que tiene una dirección de memoria donde hay una selección. Entonces, con un for, ahora sí aquí va el for, mientras sea menor a la cantidad o el contador de selecciones que tenemos, vamos a sacar una referencia de una selección que está en la posición i. Vamos a ir posición por posición del arreglo dinámico o de la lista dinámica. Si el nombre de la selección coincide con el nombre de la selección que está en la posición i, quiere decir que ya encontramos la selección. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Retornar la dirección de memoria, porque necesitamos retornar un puntero donde está esa selección. Y eso hace que termine el for. Si el for termina y nunca entra el if, quiere decir que la selección no existe. Entonces vamos a retornar null. Entonces en el menú, donde vamos a buscar, vamos a obtener una selección de acuerdo al mundial. El mundial va a buscar el nombre de la selección para retornarnos un puntero. Si ese es igual a nulo, vamos a imprimir selección no encontrada. El caso contrario quiere decir que tiene una dirección de memoria y lo que vamos a hacer es mostrar mensaje, selección encontrada, y vamos a imprimir su información. Por ahora nada más para validar que podamos buscar y encontrar selecciones. ¿Por qué le ponemos el asterisco antes? Porque necesitamos saltar a la dirección de memoria donde está esa selección. Voy a compilar para ver si no hay un error ahí.
Aquí es sin paréntesis. Es el objeto nada más. Wow. Ahí está, compiló. Lo voy a correr para depurar y voy a imprimir la tabla de selecciones. Estas selecciones son las que puedo buscarlas. Voy a elegir la opción 9 y voy a elegir una selección que no existe. No sé, vamos poniéndole Francia. Que dice selección no encontrada. Me faltó aquí un salto de línea. Entonces aquí va un salto de línea. Voy a hacer otra prueba. Imprimo de nuevo la tabla. Voy a buscar Argentina. Entonces 9, selecciona buscar Argentina. Si la encuentra, imprime la información de Argentina. ¿Ok? Pruébenlos. Ok. Y ahorita le tenemos que mandar llamar al segundo menú. Cuando lo encuentre, lo mandamos. Error este que- ¿La otra vez ya compilaste? Sí, y de hecho está en ese canal de Sí, ahí en el visual no sé por qué aparece. sí, por ejemplo, este que Pero compílalo para ver si realmente que nos diga si hay un error antes. Canela. te da error. No. Prueben invocando el menú de jugadores y enviándole la selección. ¿Qué quiere que haga? A ver. ¿Qué puntero es eso? Porque aquí estamos recibiendo el puntero. Para acceder al valor real, tenemos que ponerle como que salsa para que salte esa dirección. ¿Y por qué se lo estamos mandando? Porque ya recibe una selección para poderla modificar. Vamos a la dirección, pues tomamos el valor. No el valor ahí. Pues sí, en este caso el valor es la selección. Vamos a verlo. ¿Qué hacemos? ¿No? Todavía no, ¿verdad? Amigo, le puede mandar un Sí, ¿por qué? ¿Por qué no? Hasta el
Gracias.